Continuamos con La Noche. Vamos nuevamente a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, con Danilo Lugo, psicólogo experto en justicia criminal. Danilo, desde la óptica de la psicología, ¿cómo se explica que una persona persista en creer en lo ilógico, en lo irracional, así se le pongan en la cara este tipo de denuncias que están haciendo las autoridades colombianas, donde dejan en evidencia que muchas de esas sustancias que prometen felicidad, que prometen amor, que prometen fortuna, son simplemente engaños y que de lo que están compuestas son de ambientadores, de sustancias que tienen que ver con el aseo de los hogares? Bueno, como lo decía el antropólogo, el ser humano necesita creer en algo. Igual que cuando cae el problema de la parte religiosa, por ejemplo, el fanatismo religioso, que incluso hacen cosas descabelladas por mantener una creencia o una religión. Y la persona necesita realmente un soporte emocional para combatir sus problemas de tipo psicológico. Aquí hemos estado analizando entre lo legal y lo ilegal. Por lo menos en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos una ley que es la famosa libertad de expresión, que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En esa libertad de expresión caben muchísimas de estas cosas que usted puede creer y puede inclusive hacer promesas, pero explicando de que no puede asegurar el resultado. Cuando tú aseguras un resultado y a esa persona paga, tú puedes ser demandado porque no salió el resultado que se esperaba. En el caso, yo te consigo el ser amado, te lo traigo en 7 días o en 24 horas, con un amarre, con una pócima, con una cuestión milagrosa, con la lectura del tabaco, o te puedo adivinar la suerte, lo que sea. Yo no conozco todavía una demanda millonaria a ningún brujo de estos o a ninguna persona de estas que practica la hechicería o que practica este tipo de magias y que haya ganado en una corte. Porque estos son cosas muy banales, lo que llamamos nosotros casos híbridos en las cortes. Entonces, la gente sigue creyendo, la gente sigue pensando, igual que utilizan el alcohol para desinhibirse, utilizan las drogas también para esconder sus problemas emocionales y personales a través de un problema psicotrópico. Entonces también esta es parte de la cultura, y como le digo, no es en América Latina, no es los latinos, es el ser humano en general que necesita evadirse muchas veces de sus problemas personales y acude entonces en masa pensando en estas hadas milagrosas, en estas soluciones absolutamente descabelladas. Ese es un tema que... Entonces muchos de ellos autorizan esta situación para hacerlo legal. Un tema que no es ajeno a ninguno de los países donde a esta hora nos ven en todo el continente americano. Fabián Sanabria, usted me planteaba en el anterior bloque que muchas veces es un temor a la incertidumbre, creer en lo irracional. ¿Por qué cree usted que lo esotérico es un negocio tan rentable en cualquier país del continente americano? Lo decía el mismo Danilo, que no es ajeno a nuestra región, no solamente en nuestra región, sino que eso también se da en los Estados Unidos, donde pues evidentemente hay una alta presencia de latinos, sino también en otros países como Europa, nos lo explicaba Pablo en el anterior bloque. Por supuesto, a veces inclusive cuando mis finanzas no están lo suficientemente altas y sobre todo ahora que toca pagar una declaración de renta cada vez más alta, me digo yo como antropólogo podría tener un excelente consultorio y a más de una persona le daría consejos o le daría una suerte de coaching espiritual y ganaría muchísimo más dinero que como doctor en sociología o como profesor de una universidad pública. Sin embargo, no lo hago porque no puedo estafar a la gente. Mi ética personal me lo prohíbe, pero obviamente sí, es un gran negocio, es una altísima rentabilidad y hay más de un o una seductor o seductora embaucadora que puede hacer mucho dinero con esto. Evidentemente los estados y las naciones cada vez tienen más en cuenta esa realidad y obviamente le tienen que cobrar impuestos a los indios amazónicos, a los brujos, a los curanderos que hacen de las suyas y que también evaden impuestos. Fabián, para finalizar, porque el tiempo se me agota, es un tema muy interesante. ¿Usted cree que va a cambiar algo? Una noticia como esta, un hallazgo como este que hemos presentado hoy en el programa La Noche que deja en evidencia un engaño
¿genera algún tipo de cambio en la mentalidad de una persona supersticiosa? La gente seguirá creyendo, siempre se seguirá agarrando de creencias, pero lo que sí se le puede decir a la gente, gracias a este hallazgo de la Fiscalía, es: por Dios, por todos los dioses, por todos los budas, por todos los santos, por todas las vírgenes, no se deje estafar tan fácilmente. Danilo Lugo, ¿usted qué opina? ¿Va a cambiar algo después de que conozcan este tipo de hallazgos? No solamente las denuncias se están dando en Colombia, sino en diferentes países de América Latina. El aumento de este tipo de empresas que a través del engaño roban a las personas, ofreciéndoles soluciones de felicidad, de fortuna, de dinero, soluciones en el amor, a partir de sustancias completamente falsas y muchas veces, digamos que hechas de manera muy artesanal. No, eso no va a cambiar. No va a cambiar, y cada vez que hay un problema desesperado, la gente siempre busca soluciones desesperadas. La quiromancia, el mentalismo, la clarividencia, los caracoles, la lectura del tabaco, la lectura de la taza del café. Es más, hay una anécdota increíble en los Estados Unidos con la señora Nancy Reagan, que era la primera dama de la nación. Y decían que el presidente Ronald Reagan, muchas de las decisiones importantes de su presidencia las tomó en base a decisiones de una persona que era astróloga de su esposa y que era casi como la consejera presidencial. O sea que tenemos ese antecedente documentado en los Estados Unidos. Algo que quizá en esa época se tomó como algo muy jocoso, pero es para que se dé cuenta el ser humano que nosotros siempre tenemos que caer en este tipo de charlatanes y en este tipo de historias y en este tipo de premisas, quizá buscando lo que dice el antropólogo, muy bien dicho, que es la búsqueda de calmar la ansiedad o buscando soluciones milagrosas para los problemas cotidianos. El ganarse la fortuna, el ganarse el loto, el ganarse la lotería, el tener pues un alivio a sus situaciones dramáticas del día a día, y mucho más en el aspecto sentimental, en el aspecto amoroso, pues se buscan este tipo de alivios. Pues doctor y es víctima Lugo, fácil de los estafadores. como siempre, es un gusto contar con sus análisis, con sus conceptos desde la ciudad, desde Miami, usted como psicólogo experto en justicia criminal. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muy amable y muchas gracias por tenerme con ustedes. Fabián Sanabria, como siempre, también es un gusto tenerlo en nuestro programa, doctor en sociología. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches y que sean felices, pero no teman a la creencia y eso sí, no se dejen estafar. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos puedes escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati_ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.